Hermanos, el día de hoy vamos a arrancar nuestro estudio. Mauro tenía que dar este estudio, pero lastimosamente nuestro hermano está con un cuadro muy fuerte. Anoche estaba con fiebre. Se me avisó que le pueda cubrir. Vamos a orar por él y vamos a iniciar también esta mañana orando al Señor y nos metemos ya en nuestro tema. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por este precioso día, Señor, que hiciste para que podamos como iglesia reunirnos, Señor, a adorarte. Gracias, Señor, porque podemos venir en este tu día santo, Señor, a escuchar tu palabra, a crecer en conocimiento, Señor, en gracia, a tener comunión con los hermanos. Te damos gracias, Señor, porque en tu gran amor y en tu gran misericordia, Señor, podemos reunirnos con los hermanos, compartir estos alimentos, disfrutar del escuchar y estudiar tu palabra. Señor, oramos por nuestro hermano Mauro y te pedimos, Señor, que prontamente pueda recuperarse, Señor, que tanto él como Ceci puedan estar bien repuestos, Señor, para seguir trabajando y sirviéndote, Señor. Oramos por su salud, oramos por Rafa, oramos por Ceci y por ese bebé que está en camino. Te pedimos que los guardes, Señor. Guíanos en este tiempo de estudio, Señor. Dame la capacidad, dame la gracia, Señor, y tu Espíritu Santo me guíe para poder explicar con claridad, Señor, el tema que nos toca hoy. Ayúdanos, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Nosotros estamos estudiando los distintivos de nuestra confesión de fe de Londres de 1689. Y el hermano Mauro nos había ya dado una introducción a una confesión ortodoxa y vimos cómo nuestra confesión de fe está de la mano con, gracias, con los padres apostólicos, y estuvimos mirando el credo de los apóstoles, y a la luz del credo de los apóstoles también estuvimos viendo que nuestra confesión sostiene lo mismo que sostenían los apóstoles. Pero también nuestro hermano inició la confesión bautista de fe, una confesión reformada. Y él explicó algo que es muy importante y a mí me gustaría repasar para que se pueda entender. Y yo quiero decirle algo, me gustaría que en este tema me puedan parar cuando ustedes quieran y hacer preguntas. Este tema es muy importante. No es un tema complejo, pero es un tema en donde hay que hacer una buena distinción. Y cuando se hace una buena distinción, hay veces se necesita aclarar cosas para proseguir. Entonces a mí no me gustaría dar toda la clase y después al último las preguntas, porque por ahí se pueden perder algunas ideas o algunas preguntas que tengan. Así que por favor, párenme en cualquier momento de la clase, háganme la consulta y así que este tema quede bien claro, porque repito, no es un tema difícil, pero es un tema en el que hay que hacer correctas distinciones. Y distinguir nos va a ayudar a tener claridad sobre un tema. Cuando nosotros hablamos de una confesión reformada, nosotros no estamos diciendo que una iglesia es reformada por sostener las 5 solas. No es eso lo que queremos decir, sino que cuando hablamos de nuestra confesión como reformada, lo que estamos diciendo es que este documento histórico que nosotros sostenemos está de acuerdo con aquellas doctrinas que surgieron en el periodo de la Reforma. ¿Me pueden decir cuáles son esas doctrinas que surgieron en el periodo de la Reforma? Sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solo Cristo y soli Deo Gloria. Entonces, cuando nosotros decimos que nuestra confesión es reformada, nosotros estamos diciendo que contiene aquellas doctrinas que surgieron en el periodo de la Reforma, a la cual le llamamos las 5 solas. Y ya dijimos ahora cuáles eran esas 5 solas. Y el día de hoy nosotros vamos a mirar la Confesión Bautista de Fe de 1689 y la sola fide. Vamos a centrarnos en sola fide o solo por fe. Aunque la sola escritura, a modo de
repasar y la sola gratia forman parte de las doctrinas cardinales de la Reforma Protestante y estas fueron esenciales para el entendimiento correcto de la Escritura. La sola fide debe ser considerada la piedra preciosa de la Reforma. Cuando nosotros pensamos en las 5 solas, nosotros tenemos que reconocer que la sola Escritura y la sola gratia son las doctrinas cardinales o centrales de la Reforma, pero estas doctrinas resurgen a partir de la sola fide. Sola fide es la piedra preciosa de la Reforma, o mejor dicho, el fundamento en el cual volvieron a resurgir las demás doctrinas. Mauro hizo una explicación muy importante que vale la pena repetir, y es el hecho que la Iglesia católico-romana o la Iglesia papista sostenía la doctrina de la fe de Cristo, pero el problema con ellos era esta palabra que en la Reforma sirvió para clarificar o distinguir. Toda persona que esté estudiando teología, toda persona que esté estudiando la Biblia, por ende, estamos tratando con la teología, tiene que hacer correctas distinciones para poder entender un tema. Así que la Reforma Protestante vio la necesidad de aclarar esto para que se entienda que el catolicismo romano estaba afirmando que era fe junto con obras, que no era solamente Cristo, que la autoridad de la Iglesia romana no era solamente la Escritura, sino que también las bulas papales, los concilios, tenían, mejor dicho, la misma autoridad que la Escritura. Entonces la Reforma se vio obligada a hacer una distinción y decir, no, no es así, es únicamente la sola Escritura la cual tiene la autoridad y es la regla suficiente. Es solamente la fe, y eso es la expresión o las palabras que utilizaban los reformadores para poder clarificar y hacer una distinción y que no haya confusiones y que las personas entiendan que en la Reforma Protestante estas doctrinas que resurgieron nada tenían que ver con el catolicismo romano. Así que por ese motivo es necesario que podamos hablar sobre las características de la doctrina reformada el día de hoy, acerca de la justificación por la fe solamente. De ahí viene la palabra sola fide, es solo por fe. Pero cuando nosotros escuchamos que la justificación es por la sola fe, si no hacemos claras distinciones de lo que estamos diciendo, podemos caer en un error. Podemos creer que lo que obra la justicia es la fe del hombre. Y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos eso. Y por eso es que en esta clase yo quiero hablar de la sola fide, haciendo una correcta distinción. Así que voy a ir lento y si me apuro me avisan y vamos a empezar de vuelta. Esto lo vamos a hacer para poder tener un criterio de comparación adecuado al analizar nuestra confesión de fe, 1689, y lo que dice acerca de esta doctrina. Así que en primer lugar miremos la diferencia entre la teología de la Edad Media y la Reforma Protestante. Cuando nosotros hablamos de la Edad Media, nos referimos siglo V en adelante. La iglesia estaba... ¿Se acuerdan la clase del hermano Mauro en donde él nos habló acerca de una semilla que va creciendo? Tienen en su mente lo que él explicó acerca de cómo las doctrinas iban siendo aclaradas, iban siendo sistematizadas y la iglesia se afianzaba en estas doctrinas. En el periodo de la Edad Media tenemos un avance interesante de las doctrinas, pero muchos de ellos caían en un error por no hacer esta distinción que nosotros vamos a ver a continuación. Entonces, en la Edad Media y en la mayoría de los padres había este error, que es lo que yo hoy quiero hacer una diferencia comparando la Edad Media y el periodo de la Reforma para que se comprenda bien esto. Al ser convencido por la palabra de Dios, Martín Lutero comenzó a indagar en los padres de la iglesia, especialmente en Agustín. Recuerden que Martín Lutero era un monje agustiniano, es decir, él venía estudiando la escuela de Agustín. Eso es lo que le ayudó a Martín Lutero a mirar con mayor detenimiento, aunque Agustín
tenía algunos errores para ese entonces de lo que él creía acerca de la justificación por la fe. Pero Agustín fue importante para Martín Lutero para que él pueda empezar el desarrollo, empezar a entender o a indagar más acerca de esto. Así que él encontró en la doctrina de la imputación de la justicia de Cristo por la fe, no era muy claro. Cuando Martín Lutero indagó acerca de esto, él dijo, acá algo no está muy claro. Y esto es lo que dijo Lutero. Desde que llegué a un entendimiento de lo que Pablo dice, no he podido pensar bien en ninguno de los doctores de la iglesia. Ellos han llegado a tener poco valor para mí. Al principio, yo no solamente leía, sino que devoraba a Agustín. Pero cuando la puerta fue abierta para mí en Pablo, de esta manera entendí lo que la justificación por la fe es. Se terminó todo con Agustín. Cuando nosotros le estudiamos a hombres como Martín Lutero, es importante entender un poco de su carácter y entender un poco las cosas que sostenían para que no saquemos conclusiones erradas. Martín Lutero era considerado un teólogo con mucha ímpetu. Era muy vehemente en sus afirmaciones. Así que en ningún caso lo que Agustín está haciendo es desechar a los padres apostólicos. Él no está haciendo eso. Él simplemente está escribiendo con pasión, con vehemencia, como su carácter lo es, y está diciendo de que él encontró al mirar en Pablo una claridad acerca de la justificación por la sola fe que no concordaba, y tengo que hacer acá un paréntesis, en ese entonces, con lo que los padres confesaban. ¿Por qué digo en ese entonces? Porque nosotros vamos a encontrar algo entre los padres apostólicos, y es que muchos de ellos realmente para ese tiempo sostenían ideas que no eran correctas. En algunos casos, yo hasta diría que estaban bordeando y precipitándose hacia la herejía. Pero ¿qué es lo que hay que entender? Hay que entender algo muy importante, que se estaba dando a lo que le vamos a llamar el desarrollo del dogma. Así que en el desarrollo del dogma nosotros vamos a ver que estos hombres, algunos no malintencionados, valga la aclaración, sostenían ideas que no estaban correctas. Y esto iba avanzando, y en el periodo de la Reforma se logró una sistematización de estas doctrinas. Y quiero explicar ese término. Cuando yo hablo de sistematización, lo que estoy diciendo es que la Biblia no es un libro de teología sistemática. La teología sistemática es la que se encarga en la teología de poner las doctrinas en orden para que todos podamos entender con claridad las cosas. La Biblia no es un libro de teología sistemática. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos reformadores, que eran hombres intelectuales, temerosos de Dios y estudiosos? Ellos tomaron estas doctrinas, extrajeron de la palabra estas doctrinas, las sistematizaron colocándolas de forma ordenada, de modo que ahora en este periodo estábamos teniendo una claridad acerca de las doctrinas que estaban entre los padres de la iglesia, pero no estaban bien distinguidas. ¿Hasta ahí me explico? Es claro. Así que el periodo de la Reforma era muy importante porque la sistematización de la doctrina se logró y por ende había una mayor claridad. La diferencia entre la posición reformada de los teólogos medievales tenía que ver con la función de la fe en la justificación. Voy a seguir explicando. En la teología medieval, los hombres son justificados sobre la base de la fe que obra por amor. Hasta ahí, hermanos, si nosotros leemos eso, decimos, ¿la fe tiene que ir acompañado de obras? Sí. Pero ¿qué era el problema acá? Ellos decían que esta fe que obra por amor satisface la justicia que Dios requiere en su ley. La primera distinción muy importante. La teología medieval sostenía que los hombres son justificados por la fe que obra. ¿Una fe tiene que obrar? Sí, tiene que obrar. El problema es que ellos decían que esta fe que obra
es la que satisface la justicia de Dios que se requiere. En palabras simples, ellos decían que la justificación se daba por medio de la fe que obraba en cada uno de ellos. Entonces, esa fe con obras llevaba a los hombres a ser justificados. Estoy repitiendo mucho y perdónenme por eso, mis hermanos, pero la importancia de entender esto realmente urge. Porque nosotros podemos afirmar con ello, pero una fe tiene que tener obras. Realmente, si no, es una fe muerta, ¿verdad? Pero el problema era que ellos afirmaban que esa obra que se hacía en amor o por amor era la que satisfacía la justicia de Dios. Por ende, el hombre era justificado por ese obrar que tenía. Es decir, la fe produce una vida de obras que satisface la demanda de Dios. Está bien claro en esa frase. La fe, produce una vida de obras que satisface las demandas de Dios. La salvación es por una justicia intrínseca en el hombre gracias a la intervención del Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros usamos la palabra intrínseca, lo que estamos diciendo, que afirmaban los teólogos medievales, es que esa justicia surgía del hombre, estaba adentro de él, por eso es intrínseca. Entonces, ellos afirmaban que la fe produce obras y esas obras surgían del corazón del hombre y lo que le llevaba al hombre a una justificación delante de Dios. Sin embargo, en contraste con la teología reformada, la fe se entiende como el acto de asirse o agarrarse a una justicia extrínseca, es decir, fuera del hombre. Repito esto, en la teología reformada, la fe se entiende como el acto de asirse a una justicia extrínseca, es decir, que viene de alguien externo a nosotros mismos. Pero es tan apropiada, mejor dicho, por eso es tan apropiada la frase en latín extra nos, que utilizó Lutero para resumir la esencia de la justificación, que es una justicia que viene de fuera del hombre. Extra nos. Esta justicia que obtiene el hombre no es intrínseca, sino es extrínseca, quiere decir que viene de fuera del hombre. Lutero lo explicaba así en una de sus clases sobre Romanos. Los santos son voy a hacer un juego de palabras, hermano, así que presten atención a lo que decía él. Los santos son intrínsecamente siempre pecadores, sin embargo, son siempre extrínsecamente justificados. Pero los hipócritas son intrínsecamente siempre justos, sin embargo, son siempre extrínsecamente pecadores. Hasta a mí me cuesta el trabalengua. Por lo tanto, somos, decía Lutero, extrínsecamente justos en la medida en que no lo seamos en y por nosotros mismos, ni en virtud de nuestras obras, sino solamente porque Dios nos considera a nosotros de esa manera. Es importante aclarar que cuando él dice acá, los hipócritas son intrínsecamente siempre justos, está hablando de forma irónica. Lo que está diciendo es, ellos creen que de alguna manera de sí mismos pueden hacer alguna justicia. Entonces Lutero está usando una expresión para hacer como una especie de burla de lo que ellos creen. Entonces él dice, por lo tanto, nosotros somos justos por una justicia que viene de afuera. Para poder describir mejor esto, él utilizó una frase. Y era una frase en latín. Simul justus et peccator. Cuando nosotros estamos utilizando la frase simul justus et peccator, lo que estamos diciendo es que somos a la vez justos y pecadores. Simul de la palabra similitud, que
en este sentido se tiene que entender como a la vez justos, acá, et en latín es y, así que hermanos, nosotros somos justificados por una justicia que está fuera del hombre, lo cual nos muestra que somos justos y a la vez pecadores. Vamos a ir aclarando más esto y a medida que avanzamos vamos a poder entender y comprender mejor lo que Lutero decía. Recordemos, hermanos, aquí con un paréntesis que en el reino del Señor se estaba dando el avance del Evangelio y las doctrinas. Yo quiero decir esto porque voy a leer cosas que a lo mejor pueden sonar un poco confusas, pero realmente nosotros afirmamos esto y no es un error. Lutero mismo reconoce que él llegó a este entendimiento leyendo al mismo Pablo, lo cual quiere decir que la enseñanza siempre estuvo ahí. Los apóstoles lo habían enseñado. Sin embargo, la historia nos recuerda que la iglesia no logró desarrollar lo suficiente esa doctrina luego de la muerte de los apóstoles, y por eso la reforma protestante del siglo XVI es tan importante para nosotros. Había que rescatar estas doctrinas, que es la esencia misma del Evangelio, de las tinieblas que fueron sometidas por la iglesia romana o la iglesia papista. Por eso se dice que la sola fide es la causa material de la reforma protestante. Es lo que dio inicio a la reforma protestante. Esta diferenciación era muy importante para Martín Lutero, de modo que la iglesia comprenda claramente la justificación por la sola fe. Solamente un paréntesis para decirles algo, que cuando nosotros escuchamos a las personas hablar acerca de Dios, el hombre siempre está pensando algo acerca del cielo, del infierno, de la salvación. ¿Qué es lo que comúnmente escuchamos en las personas que no conocen al Señor, que no son creyentes, pero que de alguna manera afirman creer en un Dios? ¿Qué es lo que ellos dicen? Si les preguntaras a esas personas por qué ellos entrarían al cielo o por qué obtendrían la salvación, la respuesta que ellos te darían es porque yo creo. ¿Estamos de acuerdo que uno debe creer para ser salvo? ¿Sí o no? Estamos todos de acuerdo que uno debe creer, pero al no hacer una diferenciación en esto que estamos viendo, podemos estar afirmando con esa persona, o mejor dicho, podemos estar afirmándole a esa persona en un error. ¿Por qué? Porque cuando estas personas dicen yo creo en Dios, ellos están teniendo en mente que la justificación que obtienen, aunque no lo manejen en esos términos, viene por medio de una obra que surge del corazón de ellos. Entonces, yo creo, por eso soy salvo. Entiéndase, estoy haciendo un juego de palabras usando términos que nosotros afirmamos y creemos. Pero quiero ser bien detallista en el sentido de que esta gente, cuando dice eso, no está pensando en una justicia que viene de fuera del hombre, que se obtiene por gracia, sino está pensando en un obrar de algo que viene de ellos mismos. Así que hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice eso, en afirmarle en ese error. Ahí es donde todos debemos ser buenos teólogos y hacer una buena diferenciación y decirle, la justificación en el hombre es una obra extrínseca, es algo que viene de fuera de, no dentro de. Lutero veía claramente el concepto de una fe que no transformaba el comportamiento del hombre con el propósito de cumplir la ley de Dios y alcanzar la justificación, de lo que estamos hablando. Y leo otra vez porque es muy importante. Lutero veía claramente el concepto de una fe que no transformaba el comportamiento del hombre con el propósito de cumplir la ley de Dios y alcanzar la justificación, sino en una fe que recibe, que se aferra en ese sentido. La justificación no es producto de la justicia interior, sino de una justicia exterior a la que el hombre se aferra por la fe. Podemos afirmar entonces que hay dos conceptos muy importantes en la sola fide, que son la marca del desarrollo y claridad de que esta doctrina alcanzó en el periodo de la Reforma. En primer lugar, el definir a la fe salvadora
como pasiva. Estas definiciones, mi hermano, son muy importantes. Vamos a pensar así. La fe salvadora es una fe pasiva. Y ahora le voy a explicar. En realidad estoy redundando en lo que ya estoy explicando, pero es para que se entienda mejor. Esto implica que la justificación no es producto de una justicia interna en el hombre, sino de una justicia externa a él. Es aquí donde se aplicó el término imputación para tratar de explicar la transacción judicial en la que Dios deposita en nosotros la justicia de Cristo y transfiere sobre él nuestra maldad. A esto es lo que nosotros llamamos el glorioso intercambio. Hermanos, cuando nosotros pensamos en esta palabra imputación, quiero que piensen en términos jurídicos. Una persona que es acusada de cometer un delito es llevada al juez. Tiene su defensa y tiene quien le acuse y está el juez ahí sentado para dar el veredicto. Hasta que el juez no haga una sentencia, ¿esa persona es culpable o es inocente? Es inocente, dependiendo de la justicia en algunos países, ¿verdad? Pero en términos o en teoría, esa persona es inocente hasta que el juez sentencie su culpabilidad y lo declare. En este sentido, cuando nosotros hablamos de imputación, al hablar de una transacción judicial, nosotros lo que estamos diciendo es: Cristo fue maldito, declarado maldito por nosotros. Y en la cruz se dio esa gran transacción en la que toda la obediencia de Cristo se nos ha imputado a nosotros, pecadores. Y nuestro pecado es traspasado a Cristo. Hermanos, a esto es lo que nosotros nos aferramos por la fe. No es una obra que se produce en nosotros, es una justicia externa que obtenemos por gracia y nos aferramos a ella. En segundo lugar, la diferencia entre la fe salvadora y la obediencia evangélica, acá aparece otra palabra, obediencia evangélica, y ya voy a explicar. El hombre es justificado solamente por la fe, pero la fe que justifica trae como resultado obras de obediencia. Es decir, cuando nosotros creemos en Cristo para justificación, nosotros podemos afirmar de que esa fe trae un resultado en el hombre. Hay un cambio en el hombre. El hombre tiene una voluntad ahora para someterse al Señor que antes no la tenía. La fe no formaba parte de la justicia, sino que es el instrumento que nos permite apropiarnos de la justicia de Cristo. Pareciera ser de vuelta que cuando hablamos en estos términos, nosotros estamos diciendo que la fe es algo que produce la justicia de Cristo. Pero piensen en esto, hermanos. Esa fe que nosotros recibimos es una fe salvadora, la cual es pasiva, quiere decir que no viene de nosotros, sino es una fe que viene del Señor. Y entonces nosotros somos justificados por la sola fe, y esta fe no es una fe activa, sino pasiva. Perdónenme que repita y repita esto, porque es muy importante que podamos hacer esa diferenciación y entender. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Perfecto, avancemos. ¿Qué enseña entonces la Confesión Bautista de Fe de 1689 con respecto a la justificación por la fe solamente? Si tienen sus confesiones pueden sacar, porque ahora lo vamos a utilizar. Vamos a analizar brevemente los capítulos 11 de la justificación y el capítulo 14 de la fe salvadora, ya que estos dos capítulos están entrelazados porque nos muestran la relación que existe entre la justificación, es decir, la obra de Dios, y la fe, responsabilidad del hombre. Al comparar algunos de los párrafos del capítulo 11 y 14,
Es evidente que la confesión de fe proclama el concepto reformado de la fe que justifica es una acción pasiva por parte del hombre, pues ésta no obra o cambia al hombre en su interior con el propósito de que pueda recibir la justificación. Hermanos, ese concepto, por favor, piénsenlo bien. Nosotros no creemos que esta fe que obtenemos obra un cambio en nosotros, el cual hace que obtengamos la justicia de Dios. ¿Se entiende? Esta fe es una fe pasiva, la cual la recibimos aferrándonos a ella, creyendo que la justificación viene de Dios y no está en nosotros. Quiero hacer solamente una aplicación al pensar en estas cosas. A lo largo de la historia, en los hombres, en los grandes teólogos, hubo hombres que tenían una fe muy débil, una fe muy pobre. Y eso no es un pecado, hermanos, per se, no es algo en sí mismo pecaminoso. Pero cuando uno empieza a analizar la situación en la que estos hombres se encontraban, nos damos cuenta que había una deficiencia en el conocimiento o el entendimiento de la justificación por la fe. Así que cuando yo entiendo bien esta doctrina, realmente voy a poder aferrarme con gran fuerza al Señor. Aún en los momentos más difíciles, en las pruebas más turbulentas, y aún cuando, como somos justos, pero también pecadores, tengamos que enfrentarnos a nuestra corrupción o a la naturaleza de nuestra corrupción, es este entendimiento lo que nos va a ayudar a aferrarnos a esta gran verdad. Así que, hermanos, no dejen de meditar en estas cosas. Mediten continuamente en la justificación por la sola fe, entendiendo que esa justicia que nosotros obtenemos de Dios viene de Él y no de nosotros. Para que cuando te encuentres con tu naturaleza pecaminosa y encuentres que pecaste y te sientas defraudado o defraudada contigo misma, recuerdes que el Señor no se basó en tu obrar para salvarte. La justificación se la recibe, no se la logra. Esto marca un contraste, a la redundancia, muy marcado con la teología medieval, que miraba a la fe como algo activo en la justificación del hombre. Es decir, que ella provocaba obras que capacitaban al hombre para ser justificados delante de Dios. René, ¿podrías leernos, por favor, el párrafo 1 del capítulo 11 de nuestra confesión, por favor? Dios llama eficazmente, Él también lo justifica libre y gratuitamente, no infringiéndole justicia, sino perdonando sus pecados, considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que haya sido hecho por ellos o por ellos, sino por causa de Cristo, no imputándole la fe misma, ni el acto de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino imputándole la obediencia activa de Cristo a toda la ley y la obediencia pasiva de Cristo en su muerte como su entera y única justicia, recibiéndolo a Él y descansando en Él y en su justicia mediante la fe, lo cual no tiene de sí mismos, sino que es un don de Dios. Que mucho hay para meditar y cortar en este párrafo solamente de nuestra confesión. Pero fíjense que dice, no infundiéndole justicia, sino perdonando sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. Me costaba mucho esta frase, no infundiéndole justicia, porque yo decía, pero si nosotros somos justificados por Dios, Dios nos infunde justicia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la confesión cuando habla en este sentido? Pero si leemos de vuelta lo que viene antes, dice, a quienes Dios llama eficazmente, Él también los justifica libre y gratuitamente, no infundiéndole justicia. Hermanos, nuestra confesión estaba muy en línea con la reforma en la sola fide
Y lo que los padres bautistas acá querían clarificar es que no es que Dios nos da la fe o algo para que nosotros podamos de alguna manera obrar y obtener la justicia de Dios. En ese sentido, la confesión está diciendo, no está infundiéndonos justicia, sino perdonando sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. No por nada que haya sido en ellos, en ellos o por ellos. Nótense ahí, ya empieza a ser más claro. No por nada que haya sido hecho en ellos o por ellos, sino solo por causa de Cristo. Y acá está aún la frase más clara. No imputándoles la fe misma, ni el acto de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo. Nuestros padres bautistas eran muy buenos haciendo una distinción en lo que es la sola fide y el entendimiento que ellos obtenían basado en la reforma protestante o las doctrinas que le surgieron. Mati, ¿podrías leer por favor el párrafo 11.2? La fe que así recibe a Cristo y descansa en él y en su justicia es el único instrumento de justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada. Siempre va acompañada de todas las demás virtudes salvadoras. No es una fe muerta, sino una fe que obra por el amor. Excelente. Fijémonos en algunas observaciones acá de lo que hemos leído. En primer lugar, la expresión no infundiendo justicia en ellos y no por nada obrado en ellos, del capítulo 11, párrafo 1. Recibe y descansa son las dos palabras en las que vamos a observar del capítulo 11, párrafo 2. Esto muestra, hermanos, la pasividad de la fe salvífica. La justificación no viene como una recompensa de lo que los hombres hicieron o de un cambio en su ser interior, sino como un regalo de Dios. La fe consiste en recibir y descansar, no en obrar o cambiar al hombre. Capítulo 14, párrafo 2. ¿Podrías leernos, Lucas, por favor? Por medio de esta fe, el cristiano cree que es verdad todo lo que es revelado en la palabra, por la autoridad de Dios mismo. También percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas del mundo, ya que esta muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza de Cristo, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. De tal forma, el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída y también actúa de manera diferente, según sea el contenido de cada pasaje de la palabra en particular, rindiendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero los actos principales de la fe salvadora están directamente relacionados con Cristo, aceptarlo, recibirlo y descansar solo en él para la justificación, la santificación y la vida eterna, en virtud del pacto de gracia. Noten esta segunda observación en el capítulo 14, párrafo 2. Aquí se hace evidente el concepto de la fe salvífica como algo pasivo por dos motivos. En primer lugar, por la connotación intelectual de las expresiones que utiliza al referirse a la fe. Por esta fe el cristiano cree que es verdadero todo lo revelado en la palabra. De esta forma el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída. Hermanos, realmente esto es así. El hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios, porque éstas se han de discernir únicamente por medio del Espíritu. Pero es interesante lo que dice acá. Por esta fe el cristiano cree que es verdadero todo lo revelado en la palabra de Dios. De esta forma, el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída. Pero en segundo lugar, por la clasificación que el mismo párrafo hace de las principales acciones de la fe salvadora, las cuales son aceptarle y recibirle y descansar solo en él para la justificación, santificación
y vida eterna. Tercero, como un aclaratorio al concepto de fe como algo pasivo en la justificación, aparece el término teológico imputación, el cual es mencionado en el capítulo 11 del párrafo 1. De vuelta, imputar, hermanos, es un término legal y se utiliza para hablar de un acto mediante el cual se le acusa formalmente a la persona, lo mismo que ya les expliqué hace rato. En el sentido teológico, la imputación es atribuir al pecador una justicia perfecta como si él la hubiera cumplido. Y de la misma manera, atribuirle a Cristo el castigo que merece el pecador como si él lo hubiera cometido. Al ver estas dos cosas, por un lado, el pecador recibiendo una justicia perfecta como si fuera que vivió esa vida obediente y perfecta, y al recibir Cristo el castigo que merece el pecador, es lo que se da ese glorioso intercambio. La Biblia nos enseña esta doble imputación. Carlos, ¿podrías leer Filipenses 3, 8 al 9? Mario, 1 Corintios 1, 30, 31. Y Samu, Romanos 5, 17, 19. En esta misma frase donde aparece este término, la confesión vuelve a afirmar que la justicia por la que es justificado el creyente no es suya, sino la de Cristo, la cual es un regalo de Dios. La imputación es una obra pasiva de parte del que la recibe y por esa razón está profundamente relacionada con una fe pasiva, la cual no obra, sino recibe. Por eso, hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, no tenemos que tener temor de persuadirle a las personas diciéndole, ven a Cristo, mira a Cristo. ¿Qué puede haber, decía Spurgeon, de obrar en alguien que mira? Él fue convertido cuando entró a una capilla metodista y un predicador que ni siquiera hablaba bien ni tenía una buena teología le predicó diciendo, mira a Cristo, mira a Cristo. Siempre vas a ser un miserable hasta que mires a Cristo. Y él dice, ¿qué puede haber tan trabajoso en mirar? ¿Qué esfuerzo tiene el hombre en mirar? Así que, hermanos, esta justificación no es de nosotros. Si fuese de nosotros, viviríamos en una zozobra constante. Porque diremos, ¿será que realmente soy justificado? ¿Será que realmente fui salvado? Pero así como Nicodemo entendió al pararse frente a la cruz que Cristo era el Mesías verdadero, él entendió que ese nacer de nuevo no era un obrar que él podía hacer, sino que era algo que tenía que contemplar. Así que Nicodemo, mirando y contemplando la muerte de Cristo, entendió el Evangelio. Pero en segundo lugar, la confesión enseña la diferencia entre la fe salvadora y la obediencia evangélica que mencioné hace rato. Aunque el entendimiento reformado de la fe es verla como algo pasivo cuando se trata de la justificación, queda claro que también entendieron que la Escritura enseña que la verdadera fe siempre está acompañada de buenas obras, las cuales en este sentido son su fruto. Esta diferencia es esencial al momento de pensar en la relación de la fe con la justificación. La teología reformada quiso establecer esa diferencia al hablar de fe salvadora y gracia evangélica. Fe salvadora, gracia evangélica. La fe salvadora es pasiva en el sentido en que consiste en asirse confiadamente de la obra de Cristo Jesús para la justificación delante de Dios. La gracia evangélica es la obra que viene como producto de la gracia de Dios en la justificación de los hombres. Vuelvo a explicar. La fe salvadora es pasiva porque esta la recibimos y nos aferramos o nos agarramos de ella. Pero la gracia evangélica es una obra que vendría a ser el fruto del árbol. Algunos de los párrafos que nos ayudan a entender este contraste, y déjenme leer y hacer una observación. De vuelta miremos el 11.1. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados. Fíjense, primero la confesión deja en claro que la justificación no es producto de ninguna gracia evangélica,
Es lo que dice en el párrafo 1. Es decir, no viene como un pago o reconocimiento de una obra, sino por medio de una fe depositada que descansa plenamente en la obra de Cristo. Solamente para poder comprender un poco. ¿Se acuerdan la historia de Abraham? Y creyó Abraham y, más fuerte, le fue contado por justicia. Si nosotros nos quedáramos solamente ahí, con ese versículo, y creyó Abraham y le fue contado por justicia, podíamos sacar conclusiones equivocadas, ¿verdad? Pero el comentario de ese pasaje de Génesis que hace el apóstol Pablo en Romanos 4, 1 al 5, pueden abrir para que tengan ahí a mano. La Biblia acuérdense que la Biblia se aclara a sí misma, y cuando nosotros miramos unos pasajes que son complicados, es importante seguir leyendo, porque en otros pasajes vamos a tener mayor claridad de lo que está queriendo decir. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué claridad trae el apóstol para poder entender esa frase? Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Claramente el apóstol está hablando de una fe que es pasiva, la cual se recibe. Por eso el apóstol dice, ¿qué vamos a decir? El que obra, el salario se le tiene que contar como una gracia. Pero al que no obra, pero cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, una fe pasiva que recibe, que abraza, que se aferra a una justicia extrínseca que viene fuera del hombre. La confesión especifica que la victoria del creyente sobre el pecado en su santificación, según el capítulo 13, párrafo 3, pueden leerlo después, y el arrepentimiento para salvación, capítulo 15, párrafo 3, son gracia evangélica. Yo les recomiendo leer esos dos, capítulo 13, párrafo 3 y capítulo 15, párrafo 3. Lo cual significa que de ninguna manera debe considerarse estas dos obras como aquello que otorga la justificación, sino como gracias que están envueltas en ella. En el caso del arrepentimiento, como la obra del Espíritu Santo, capacitando al incrédulo para hacerlo. Fíjense el capítulo 14, 2 de vuelta. Por la fe, el cristiano cree que es verdadero todo lo revelado en la palabra. Aunque hay una diferencia muy importante entre la fe salvadora y la gracia evangélica, nunca estas pueden estar separadas. La fe salvadora es evidenciada por la gracia evangélica. Nunca pueden estar separadas. Y la gracia evangélica vienen como resultado de la fe salvadora. Repito, la fe salvadora es evidenciada por las gracias evangélicas. Y las gracias evangélicas vienen como el resultado de la fe salvadora. Al hablar del arrepentimiento, podemos decir que la fe salvadora produce arrepentimiento verdadero, y una vida de arrepentimiento evidencia que ahí hay una fe salvadora. De vuelta voy a repetir esto, hermanos. Al hablar del arrepentimiento, podemos decir que la fe salvadora produce arrepentimiento verdadero. Y una vida de arrepentimiento evidencia que tenemos una fe salvadora. La Confesión Bautista de Fe de 1689 sostiene los principales distintivos de la doctrina de la justificación por la fe en la forma en la que fue proclamada en la Reforma Protestante. Los capítulos y párrafos examinados demuestran que esta confesión es una confesión reformada. Hermanos, ¿alguna duda, algún comentario? Yo les animo a que piensen así cuando hablamos de estas cosas. No debo de hablar algo y no equivocarme en lo que digo. Es mejor equivocarnos, pero entender que sostener algo que al no estar claro en nosotros no nos ayuda en nuestra aplicación diaria de la vida cristiana.
Así que no pretendan, hermanos, que todos acá debemos saber estas cosas y nadie debe equivocarse. Este es el lugar en donde podemos exponer nuestras dudas y podemos equivocarnos para decir, hagamos una distinción en eso que pensás. Eso que estás diciendo no es necesariamente así. Porque estas verdades, hermanos, no solamente que son fundamentales en la fe cristiana, estas verdades sostienen nuestra vida práctica.